Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos en el capítulo 17 considerando lo que la Escritura nos enseña acerca de la extensión del Evangelio en el Imperio Romano, en lo que hemos venido nosotros a llamar el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Se encuentra en Grecia. Y leemos el capítulo 17 y los tres primeros versículos en los que nos encontramos ahora. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y en este pasaje estábamos la última vez viendo también cómo se nos refería la realidad de que los cristianos son aquellos que son los que trastornan el mundo. Esta es una manera muy curiosa de presentar a los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Son los que trastornan el mundo. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿cómo trastornan el mundo los cristianos? ¿Acaso tienen una cierta posición política? ¿Acaso tienen alguna posición social, alguna manera de manifestarse en la sociedad que hace que este mundo sea trastornado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque tantas y tantas veces en la historia de la Iglesia el cristiano se ha desviado, los cristianos se han desviado y no se han dado cuenta realmente de la única manera en que este mundo puede ser cambiado. Lo que este pasaje nos está diciendo es que el mundo solo puede ser cambiado por el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la persona de Cristo Jesús puede trastornar este mundo. La persona de Jesús que veíamos la última vez que estábamos aquí reunidos con este texto que aquí se nos enseña que es el Señor Jesucristo, una expresión con la que estamos tantas veces familiarizados, pero que vemos que es esa conclusión a la que llega el apóstol Pablo desde el Antiguo Testamento, mirando la vida de ese personaje histórico llamado Jesús de Nazaret. Y la conclusión es que ese Mesías era un Mesías sorprendente porque tendría que sufrir y resucitar entre los muertos, pero ese Mesías es el que es identificado con la persona del Señor Jesucristo y es el único Señor y Salvador. Y ese es el único mensaje que trastorna el mundo. Ese es el único mensaje que tiene la Iglesia cristiana. Tenemos que tener constantemente cuidados. No tenemos otro mensaje para este mundo sino Jesucristo y este crucificado. El cristiano tiene que recordar constantemente esto porque oímos voces de sirena a nuestro lado que intentan desviarnos de esa pura obediencia al mandato de Cristo que es: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y por tanto, este mensaje es un mensaje que está muy claro en la Escritura. Lo que hace que esto sea una iglesia cristiana es que Cristo es el centro mismo de nuestro mensaje. Somos conscientes de eso, somos conscientes de que Él es el único Señor y Salvador que hay para nosotros, que este mundo no puede ser trastornado por medio de protestas o denuncias, sino solamente por medio del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Somos conscientes de eso. Esto es realmente lo que enseña la Escritura. Pero vemos que aquí Lucas no solamente nos está hablando de ese mensaje que trastorna el mundo, sino que también de esa manera que él tiene tan extraordinaria está llamando nuestra atención sobre el método que usó el apóstol Pablo para llevar ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente esto es algo que nosotros debemos notar en nuestros días. Tantos y tantos también, justamente lo que estamos diciendo, incluso dentro de la misma iglesia cristiana, nos están llamando a cambiar nuestra forma de anunciar a Cristo Jesús. Bueno, esta forma no es la adecuada para los tiempos en los que vivimos, pero la pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos es: ¿qué método usó Dios a través del apóstol Pablo para trastornar Tesalónica?
cuál es el método que ha sido puesto por Dios para hacerlo. Y un pasaje como este, a la luz de toda la escritura del Nuevo Testamento, a la luz de lo que fue la obra de los profetas del Antiguo Testamento también, vemos que esa palabra es lo que llamamos la predicación cristiana. La predicación cristiana. Hemos estado leyendo en esos pasajes anteriormente, en los que vemos cómo justamente el apóstol Pablo habla no solamente, notadlo bien, del mensaje, sino también del método para llevar ese mensaje. Es decir, si lo puedo poner de otra manera, las cosas que hacemos aquí no las hacemos por hacerlas o por costumbre o por tradición, sino porque es también lo que enseña la misma Escritura. Dice el apóstol en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es por medio de la proclamación de Cristo Jesús que las personas son salvas. Es por el anuncio del Evangelio, lo que llamamos predicar, proclamar a Cristo Jesús. Y también lo estábamos leyendo en ese testamento espiritual del apóstol Pablo, no solamente a Timoteo, lo que llamamos la segunda epístola a Timoteo, sino también ese testamento para toda la iglesia post-apostólica, es decir, después de los apóstoles, es decir, el testamento para nosotros, esa epístola que es siempre relevante para nuestras propias circunstancias. Y cuando Pablo se encuentra en manos de Nerón y puede perder la vida, de hecho perdió finalmente su vida a manos del emperador romano Nerón, ¿qué es el consejo final que deja a Timoteo? ¿Qué es lo que tiene que hacer Timoteo? Pero no solamente Timoteo, sino todos aquellos que van a venir después de Timoteo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Timoteo? No solamente le está diciendo que tiene que anunciar a Jesucristo y a este crucificado, no solamente le está diciendo eso, sino también le dice cuál es el método que tiene que continuar hasta el fin de los tiempos para que Cristo sea conocido. Y le dice en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 2 que prediques la palabra, que prediques la palabra. Si creemos en la proclamación del Evangelio, en la predicación de la palabra, es porque esto está también señalado en la Escritura y se pone ese mismo énfasis en anunciar a Cristo como en el método para hacerlo. Dice, y es algo tremendamente solemne, ¿no?, para todos aquellos que tienen esa responsabilidad de predicar, te encarezco, es como si lo pusiera bajo juramento, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es una carga pesada, si lo podemos poner así, ¿no? Es algo tremendo, porque estamos hablando de parte de Dios a las gentes. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, a la luz del juicio final que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, porque esto ha de venir. Habrá un día del juicio final. ¿Y qué tenemos que hacer mientras llega ese día? Que prediques la palabra, que prediques la palabra, que anuncies a Cristo Jesús, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No solamente cuando es conveniente, sino cuando resulta inconveniente, ¿no? Muchas veces, no, pero no es el momento. En todo momento se tiene que anunciar a Cristo Jesús. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso es justamente lo que encontramos que se nos está diciendo aquí, en este capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, porque notadlo bien, no solamente se está hablando del mensaje, estábamos viendo ese mensaje la semana pasada, el Señor Jesucristo, esa frase que tantas veces hemos usado, que estamos tan familiarizados con ella, esto aparece aquí porque le llamamos el Señor Jesucristo. Pero notad que no solamente está haciendo eso, sino que Lucas llama nuestra atención sobre la manera en que anunció al Señor Jesucristo. Y hay aquí tres palabras, tres verbos, que son los que vamos a mirar en esta tarde. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La costumbre de Pablo en la sinagoga, que es el equivalente más cercano de lo que llamamos hoy en día nuestra propia iglesia. La forma en que se hacían las cosas en la sinagoga es la que se siguió haciendo en la iglesia cristiana. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Se reunían en el día
en el sábado. Sabemos que el sábado ha venido a ser hora del domingo, por eso nos reunimos el domingo. ¿Y qué se hacía allí en la sinagoga? Simplemente se explicaba, se leía y se explicaba el Antiguo Testamento. Y Pablo llega a esa circunstancia y a esa situación y sigue haciendo exactamente lo mismo. Por eso hay esa continuidad histórica entre lo que es la sinagoga y la iglesia cristiana. Anotarlo bien, no quiero entrar en eso, pero no tengo la tentación simplemente de mencionarlo, que la continuidad no es entre el templo judío y la iglesia cristiana, como algunos quisieran que fuera. Hablan de templos. No, nuestra continuidad histórica es algo mucho más humilde, si lo puedo decir así, es la sinagoga. Y en la sinagoga lo que se hacía era leer y explicar la Biblia. No es un ritualismo, es algo sencillo, muy sencillo. Muy sencillo. Pero es lo que se hacía entonces y lo que hace Pablo. Pero voy, yo digo, no me quiero ir por ese lado ahora, voy a los 3 verbos que aquí se usan. Dice, notarlo bien, discutió con ellos, declarando, es el segundo, y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esos 3 verbos nos están hablando del método del apóstol Pablo para comunicar el mensaje de Jesucristo y este crucificado, que Jesús es el Mesías. Y por tanto vamos a prestar atención a esos verbos, porque Lucas nos está invitando a que así lo hagamos. Usa 3 palabras distintas para mostrarnos la riqueza de lo que nosotros hoy en día llamamos proclamar o predicar. ¿Qué es proclamar o predicar? ¿Qué es una predicación cristiana? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué hay de novedoso en lo que Pablo hace aquí en la sinagoga que es distintivamente cristiano? Y sabemos que fue algo cristiano por lo que pasó después, por la reacción negativa, la oposición que se levantó contra el apóstol Pablo. No fue, y nuevamente no quiero entrar por ahí, ¿no? Pero no fue que dijo algo, ¿no? Que concitó la atención de los judíos. Dijeron, sí, tenemos una serie de valores judeocristianos que todos compartimos, ¿no? Y le aplaudieron así los judíos cuando predicó en la sinagoga. No, lo que fue es una tremenda oposición. Porque fue algo distintivamente cristiano, lo que trajo el apóstol Pablo. Pero vamos a ver esos 3 verbos. Discutir con ellos. Es notoriamente difícil, como podéis imaginar, traducir al castellano algunas de las palabras del griego original. Por eso damos gracias al Señor que podemos contar con personas que nos ayudan a entender estas cosas, porque simplemente la traducción discutir suena en nuestro castellano moderno como algo que no es realmente lo que aquí se está diciendo que hizo Pablo en la sinagoga, que es discutir. Hoy en día entendemos, y sobre todo una cultura como la nuestra, ¿no? En la que hay tantas discusiones, ¿no? Y nos peleamos tanto verbalmente, podemos malinterpretar esta palabra discutir. Por eso tenemos que prestarle atención. ¿Qué es discutir? Bueno, si miramos el otro uso que se hace, entre otros tantos, ¿no? Que se podrían mirar, pero a lo que yo creo que se está refiriendo el apóstol, es justamente lo que aparece en el capítulo 24 y en el versículo 25. Y eso arroja luz sobre lo que hizo aquí Pablo, que es discutir, es disertar. Dice en el capítulo 24, versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Al disertar Pablo, ¿qué es lo que significa esta primera palabra? ¿Qué es la predicación cristiana? Lo que es la predicación cristiana de la que se nos está hablando aquí en la Escritura es realmente traer un mensaje argumentado, un mensaje que ha sido pensado, que tiene un tema que se desarrolla cuidadosamente, algo que es razonable en la manera en que se está presentando. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Es decir, el mensaje de Cristo se presenta como algo que tiene una coherencia como tal. Es algo que se puede expresar de tal manera que todos puedan ver que vamos desde este punto A a este punto B.
Y en este caso dice aquí la Escritura que es desde el Antiguo Testamento. Es decir, lo que hace Pablo es que coge un pasaje del Antiguo Testamento y desde el texto del Antiguo Testamento construye un mensaje razonable, desarrollado, que le lleva hasta la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa disertar. En este libro de los Hechos de los Apóstoles ya hemos encontrado varios ejemplos de la manera en que esto se hacía, ¿no? Por eso Lucas no vuelve a traer otro ejemplo concreto de lo que es disertar, porque ya lo ha hecho anteriormente. Me estoy refiriendo a ese que fue modelo del apóstol Pablo, sin duda alguna, porque estuvo presente en el momento de su muerte. Estoy hablando de Esteban, el protomártir, es decir, el primer mártir cristiano que encontramos en el libro de los Hechos, en este capítulo 7, el relato, ¿no?, de su muerte, pero sobre todo es muy curioso, tenemos el relato de su disertación, que es lo que hace Esteban, ¿no? Si queréis entender esta palabra, mirad el capítulo 7. ¿Y qué es lo que vemos allí? Pues vemos que en el capítulo 7 lo que hace Esteban es que toma el Antiguo Testamento y traza la historia de Israel. Y va mostrando cómo esa historia de Israel tiene un sentido, tiene un propósito, que culmina en Cristo Jesús. Dice en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 52, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Aquí tenéis una definición perfecta de lo que es el Antiguo Testamento. Según Esteban, es un anuncio de antemano de la venida de Jesucristo. Pues bien, disertar, predicar, es mostrar cómo esa historia del Antiguo Testamento no era un fin en sí misma, sino que conduce hasta la persona de nuestro Señor Jesucristo. Encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso sabéis que muchas veces os digo que la predicación cristiana no solamente es coger un texto del Antiguo Testamento y hablar de cualquier cosa, no, es siempre terminar con Cristo. Si no se ha terminado con Cristo, no es una predicación cristiana, en el sentido que estamos viendo aquí. No es simplemente una exhortación ética o moral, hacer determinadas cosas, incluso como cristianos. No, es conducir a Cristo, a la persona de Cristo Jesús. Eso es una predicación cristiana. Es una disertación. ¿En qué sentido? Bueno, lo vemos, estoy diciendo también que había otro ejemplo más, y en este caso es curiosamente del mismo apóstol Pablo, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, ¿no? Y como allí se nos dice claramente cómo lo hizo después de la lectura de la ley de los profetas, justo lo que se hace aquí, lo que seguimos haciendo después. Los principales de la sinagoga le dijeron: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces Pablo se levanta y echa señal de silencio. Hay que estar en silencio cuando se oye la predicación de la palabra de Dios. Echa señal de silencio. ¿Qué es lo que hizo? Explicó el Antiguo Testamento, pero no simplemente como una historia muy bonita que pasó entonces, sino conduciendo a los oyentes desde el Antiguo Testamento a la persona del Señor Jesucristo. Si leéis en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, veis cómo él también comienza. Aquí se ve que era un discípulo, si se puede decir así, de Esteban, ¿no? Algunos puede sorprenderle eso, ¿no? Pero hay discipulados que son sorprendentes, ¿no? Esteban fue maestro del apóstol Pablo. Y vemos cómo lo hace, ¿no? Habla y dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Y parece que simplemente está contándole el Antiguo Testamento. Pero no, lo que está haciendo es conduciéndoles a través de momentos que él considera que son importantes de la historia hacia la persona del Señor Jesucristo. Habla de David y habla del hijo de David, donde le lleva a su aplicación cristiana. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Nos ha llevado toda la historia de Israel, que eso que como se suele decir, que cómo se come esto. Bueno, esto simplemente es una historia
de cómo encontramos el perdón de pecados en Cristo. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, claro, la ley de Moisés está ahí para condenarnos, para mostrarnos que estamos perdidos. ¿Por qué Dios dio la ley? La dio por varias razones, pero una de ellas es para que tú te des cuenta, para que yo me dé cuenta que estamos perdidos. Esa es la gran diferencia, por cierto, con las religiones de este mundo. Que ellos piensan que pueden, obedeciendo alguna ley, incluso la ley de Moisés, no, si yo hago lo bueno, pues ya me salvo. No, es todo lo contrario. La ley es para mostrarte lo corrupto que es nuestro corazón. Lo lejos que estamos de Dios. Y que así, desesperados de nosotros mismos, acudamos a Cristo. Aquello que la ley no pudo justificar, si es que la ley nos podía justificar, en Él ese es el Evangelio. En Él es justificado todo aquel que cree. Es lo que llamamos hoy en día la exposición histórico-redentora del Antiguo Testamento, que es la que realizamos aquí. Es decir, es la historia de Israel, la historia del Antiguo Testamento, pero centrando siempre en la redención, que como un hilo está en el Antiguo Testamento y concluye en Cristo Jesús. Esa es la predicación cristiana. Es histórica, redentora. Nos muestra la historia de la redención. Nos muestra cómo vamos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es Cristo Jesús. Por tanto, eso es lo que hizo Pablo. Pablo era un maestro en la exposición de la Escritura, en traer ese pasaje bíblico desde ese punto de vista. Discutió, por tanto, quiere decir traer ese mensaje mostrando de una manera razonable cómo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo Jesús. Esa es la primera palabra que se trae aquí, pero no es la única. En segundo lugar, la predicación cristiana dice aquí declarando. Notad que estamos haciendo esto porque, notadlo, quiero subrayarlo para que todos lo entendáis bien, porque Lucas lo está haciendo. Lucas lo está haciendo. No siempre te dice, y predicó. Podía haber hecho eso, claro que sí, pero no. Quiere que nos demos cuenta de cómo se hace esto. Declarando. ¿Qué es esto de declarar? Nuevamente, es tan difícil estos verbos traducirlos, ¿no? De tal manera que los podamos comprender. Y la única manera en que podemos hacerlo es comparando. Ya sabéis que la manera de entender la Biblia me sirve para recordaros que ¿cómo se entiende la Biblia? Pues simplemente tenéis que comparar un texto con otro. El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, mirar un texto a la luz del otro. Eso es lo que significa básicamente esa palabra. Significa que comparamos, ¿no? Significa que es lo que encontramos en el capítulo 24 de Lucas, es el evangelista Lucas el que escribe Hechos, y nuevamente vemos el uso que hace de esta palabra en otro lugar y así nos sirve para entender lo que aquí significa. Lucas 24:32 se está refiriendo a esa aparición de nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado de los muertos a esos discípulos que estaban en el camino de Emaús. Y sabéis que estos discípulos se encontraban con Jesús, no sabían que era Jesús y al final le reconocen, pero en ese momento Jesús desaparece. Y mirad lo que dice. Y se decían uno al otro, Lucas 24:32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Cuando nos abría las Escrituras. Esa es la palabra que se usa ahí. ¿Qué es declarar? Es abrir la Biblia. Pero, ¿qué significa abrir la Biblia? Sabemos que abrir la Biblia, por lo que ha dicho justamente antes Lucas, significa que Jesús tomó pasajes del Antiguo Testamento y les mostró cómo esos pasajes se referían a Él. Es decir, abrir la Biblia, declarar las Escrituras, significa tomar esos pasajes del Antiguo Testamento, en este caso concreto, y explicarlos de tal manera que los oyentes se den cuenta de que, es verdad, esto está hablando de Jesús. Por tanto, esa palabra tiene dos sentidos. Es ampliar. Esto es la predicación, no es verdad, porque os habéis dado cuenta que no venimos aquí y simplemente leemos el texto. Alguno podría decir, ¿y por qué no juntáis y solo leéis la Biblia? ¿Por qué explicáis?
¿Por qué amplificáis? Porque es lo que hizo Pablo en la sinagoga de Tesalónica. Abrió. ¿Y por qué abrió? Porque es lo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Es decir, hay una explicación amplia de la realidad de lo que esto significa. Pero la otra nota que se trae en esa palabra, y es muy curioso, es la nota de la sencillez, de tal manera que ellos se daban cuenta de esas cosas. Y eso nuevamente es otra de las señales de la predicación cristiana. Esto muchas veces la gente lo ve al revés, ¿no? Se escucha un discurso, ¿no? Se escucha a alguien hablar y dice, no me he enterado de nada de lo que ha dicho. Y entonces se piensa, pues es una persona muy lista la que ha hablado. Y, sin embargo, hablamos una cosa muy sencilla y dice, este mensaje es tan sencillo que realmente pues, cualquiera lo puede decir. ¿Sabéis una cosa? Lo más difícil es hablar sencillamente. Lo más difícil es hablar de tal manera que cualquiera se entere bien de lo que está diciendo. Esa es la palabra. La predicación tiene que ser sencilla, sencilla. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no dais conferencias? ¿Y por qué no habláis a un nivel que la gente venga y diga, guau, esto, fíjate? No, damos de vez en cuando alguna conferencia, alguna cosa, pero la predicación es sencilla. Sencilla. Nos tenemos que dar cuenta de quién es Cristo Jesús. Tenemos que todos ser capaces de ver cómo los pasajes del Antiguo Testamento hablan de Cristo Jesús. Se comunica la realidad de quién es Cristo Jesús por medio, en este caso, como está diciendo aquí, del Antiguo Testamento. Eso es declarar. Eso es declarar. Por tanto, vemos como la predicación tiene esos dos elementos que aquí está señalando Lucas, que lo hizo Pablo en la sinagoga de Tesalónica, pero hay algo más, ¿no es verdad? Hay una tercera palabra, exponiendo, y sigue, ¿no? Pero notad que todo lo que sigue se refiere a cada una de las palabras, pero lo leemos ahora, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Exponer, ¿qué es exponer? Bueno, es muy interesante lo que significa esa palabra exponer. Es tan curioso que en el capítulo anterior, en el versículo 16, versículo 34, nos ha usado la misma palabra. Y entonces no tenemos dificultad en entender lo que significa. Os va a sorprender cuál es la palabra que se usa aquí, que nosotros decimos exponer, ¿no? Suena, ¿qué es esto de exponer? ¿No? Suena como muy técnico, como muy académico. Pues mira, la palabra es Hechos 16, 34. Y llevándolas a su casa, les puso la mesa. Todos sabemos lo que es poner la mesa, ¿no? ¿Verdad? Hemos puesto la mesa alguna vez, ¿no? ¿Qué es poner la mesa? Bueno, pues es colocar allí los utensilios, cubiertos, los tenedores, en cada uno en sus sitios. Si viene alguien, bueno, vamos a poner bien el tenedor, el cuchillo, los platos, ponemos los manjares, estamos recibiendo a alguien, pues vamos a poner algo interesante, ¿no? En la mesa. Eso es poner la mesa. Eso es lo que el carcelero hizo con Pablo. Ahí mostró, por cierto, su conversión, ¿no? Fue hospitalario, abrió su casa para que Pablo, que había estado en una prisión con Silas, se pudiera refrescar, ¿no? Con un refrigerio. ¿Pero qué es predicar? Predicar es exponer, es colocar aquí, delante de todos, los manjares del Evangelio, a Cristo Jesús. Eso es la predicación finalmente. La predicación es, como algunas veces os lo he dicho, la palabra aplicación. Es decir, no basta simplemente con discutir, declarar, ya he explicado lo que significa cada una de esas palabras, sino que hay que exponer. Exponer significa que tenemos aquí un banquete. Os he puesto un banquete. ¿Para qué se pone un banquete? Para decir, ¡ah, qué bonita está esta mesa! No, para comer. Para comer. Cuando tú invitas a alguien a tu casa y le pones la mesa, no creo que le pongas la mesa simplemente para que diga, oye, qué bien ha colocado la mesa, ¿no? Me gusta esta mujer o este hombre que sabe qué mañoso que es, que ha colocado, y fíjate qué platos más bien cocinados, qué bien huele. Bueno, adiós, me voy. No,
No, eso se ha puesto ahí para que tú te alimentes, para que tú digas, quiero hacerme de esto, quiero realmente participar de estos elementos, de estos alimentos que se han puesto aquí. Quiero hacer los míos. Predicar es, como dijo el puritano Richard Sibbes, cortejar a la gente para que acepte a Cristo Jesús. Es animar a la gente. No es espantar, no es asustar, no es desesperar, es decirle, oye, yo soy un pobre pecador y yo estaba perdido como tú, pero encontré a un gran Salvador. ¿Quieres tú también tenerlo? ¿Quieres tú también ser salvo? Aquí lo tienes, aquí está. Cree tú también en Cristo Jesús y serás salvo. Lo que yo tengo no lo tengo porque sea mejor que tú. Yo también soy un pobre pecador, pero te digo que he encontrado la vida, he encontrado el sentido de mi existencia en Cristo. No estoy diciendo que sea mejor que tú. Muchas veces me siento que soy incluso peor que antes. ¿Pero qué hago? ¿Me desespero? No. Te digo, mi única esperanza es que aquí hay un gran Salvador, que es Cristo Jesús. Toma tú también de Él. Hazte partícipe del Señor Jesucristo. Eso es exponer. Es decirle a la gente, tú también tienes que participar de este banquete espiritual. Tú también tienes que hacer tuyo este mensaje. Esa es la aplicación cristiana. Eso es lo que tenemos que procurar por encima de cualquier otra cosa. Que todos nosotros podamos anhelar a la persona de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que queremos por encima de cualquier otra cosa? Esa es nuestra conciencia. Por encima de cualquier otra cosa, ¿qué deseo yo en esta vida? Que todos creáis. Que todos seáis discípulos de Cristo Jesús. Porque eso es para vuestra vida aquí y vida eterna allí. Ese es el Evangelio. Es que tú te salves, es que tú te conviertas, es que tú te vuelvas a Dios, que abandones tu pecado y que recibas a Cristo Jesús. Pero eso es algo que Dios tiene que darnos, que Dios tiene que concedernos, que no es simplemente decir lo que es la verdad, sino decirla de tal manera que la gente sea ganada para la verdad, que sea ganada para el Evangelio, que quiera también participar de este banquete. Eso es lo que significa exponer. De tal manera Cristo es atractivo delante de nuestros ojos que yo no puedo sino creer en Cristo Jesús. ¿Creerás tú en Cristo Jesús? ¿Querrás tú recibir a Cristo Jesús? ¿Querrás tú ser discípulo de Cristo Jesús? ¿Para qué se explica la Biblia? ¿Para qué se anuncia el mensaje del Evangelio? Se proclama para que tú pongas tu confianza en el Señor Jesucristo, quien quiera que seas. Da igual si tienes mucho o poco conocimiento, da igual cuán grandes hayan sido tus pecados. En Cristo siempre hay perdón de pecados. En Cristo siempre hay esperanza de salvación. Eso es lo que Pablo está aquí diciendo en esa sinagoga de Tesalónica. Y sabéis, ese es el mensaje que trastornó el mundo. Ese es el mensaje que tiene la Iglesia cristiana. Es Cristo como aquel que ha padecido y ha resucitado de entre los muertos. Jesús, el Señor Jesucristo, el único que puede salvarnos. Y por tanto, tenemos que procurar que en nuestros púlpitos, que en nuestras iglesias cristianas podamos oír predicación cristiana. Hazte siempre una pregunta cuando escuchas un mensaje. Ese mensaje que acabo de escuchar se podría haber predicado en una sinagoga judía, en una mezquita musulmana, y habría sido aceptable. En un club político, en un partido político, se podía haber dicho lo que tú estás diciendo y sería aceptable. Pues no es un mensaje cristiano. No es un mensaje cristiano, aunque lo predique un cristiano. No es un mensaje cristiano. El mensaje cristiano tiene siempre que llevar a las personas a Cristo. Tiene que llevar a las personas a esa disyuntiva en la que se le ha puesto un rico banquete, un manjar delante de ellos, y se le dice, come y sé salvo. Aliméntate de Cristo y sé salvo. Así es como tenemos que
predicar a Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que anhelar, eso es lo que tenemos que pedir que haya en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque es la única manera en que todas las personas pueden oír de este mensaje y ser salvos. Por tanto, la predicación cristiana es una exposición razonable de Cristo Jesús, hecha con sencillez, pero de tal manera que las gentes quieren también hacer a Cristo Jesús su Señor y Salvador. Eso es lo que hay que pedir que acontezca cada vez que predicamos, cada vez que se anuncia el Evangelio, que la gente quiera también ser cristiana. Sabemos que eso es una obra del Espíritu Santo, por supuesto, y hay otros pasajes que así lo enseñan, pero esto es lo que tenemos que procurar, esto es lo que tenemos que buscar en medio nuestro. Y cuando hablamos con las gentes, es así como debemos llevarlo, desde el Antiguo Testamento, razonable, de una manera razonable y sencilla, explicándolo a Cristo Jesús, porque era Él. Que todos los que estamos aquí podamos decir, sí, yo quiero apropiarme de Cristo Jesús, yo quiero comer de ese banquete. ¿Quién me puede dar esperanza para la vida? Aquí, ¿quién me puede dar esperanza para la vida eterna? Solo Cristo Jesús. Quiero que Él sea mi Señor y mi Salvador. Que así sea en todos. Amén.